Buenas noches a todos. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. ¿Sí recibieron mi correo en donde les mandé el PCB Wizard? ¿Alguien ya lo bajó y lo instaló? Sí, profe, ya. Sí, profe. ¿Sí corre bien? En lo que acaba, sí. Sí, en principio sí. Es que me encontré aquí en mi computadora, pero yo no lo tengo instalado. Entonces lo subí al Drive, pero como lo subí al Drive de luego del Poly, luego no deja mucho subir cosas así, programas y esto. Bueno, entonces si alguien ya lo bajó y lo instaló y sí corrió, porque ese es el que sí se instala. De hecho, a mí no me instaló directamente, profe. Luego lo descomprimí y me abrió directamente una pantalla, pues ahora sí que de trabajo, pero no me dijo ninguno de instalar. Ya está Me listo abrió, para... ajá, me abrió directamente para trabajar. No sé si ese es el que ocupamos o no. Pues es que no sé si corra, porque si yo no lo tengo instalado No sé si por ahí alguien me lo pasó pero no lo instalé porque como uso el otro, el portable. Por eso quería preguntarle si alguien ya lo instaló y corrió bien. No ha corrido bien entonces. Pues yo no estoy familiarizado con el programa, profe, no sabría decirle. O sea, ya lo tengo abierto y en mi compu, pero no sé si corra bien o no sabría decirle. Ah, bueno. Es que en el otro grupo, yo no sé, hay un muchacho que dijo que sí lo instaló y que corrió bien, pero pues no sé qué tan bien corre o si lo supo usar o a lo mejor algo pasó. Si hay algún detalle y él ya lo salvó de alguna forma, pues que nos pase el tip, ¿no? Bueno, pues ahí los demás, cuando lo bajen, me avisan cómo está la cosa. Pues si no hay dudas hasta ahorita, vamos a empezar con el archivo que les mandé. Por cierto, al final viene un link para bajar el PCB Wizard, que hasta donde yo me acuerdo ese es el portable. Bajen ese para que lo traigan en una USB. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. ¿Ya todos ven mi pantalla? Sí, sí, profesor. Sí, Profe. ya estamos, ¿verdad? Bueno, pues hoy vamos a platicar de qué es electrónica digital. Electrónica digital habla de los dos dígitos, que es el 1 y el 0. El 1 y el 0 son dos niveles de voltaje, ¿verdad? Normalmente se habla de lógica negativa o lógica positiva. Positiva es cuando el 1 es más positivo que el 0 en voltaje. Aunque los dos pueden ser positivos de tamaño, pero uno es más positivo que el otro. A ver, déjenme tantito moverme porque... No me moví un poquito, perdón.
Bueno, ya estoy aquí otra vez. Es que pasa una persona se anunciando que venden algo y como mi ventana queda exactamente a la pared, a la calle, me moví ahorita a otro lado aquí, para que no se oiga de eso. Bueno, todos estamos ya aquí, ¿verdad? No nos desconectamos, ¿no, verdad? No, todavía está. Bueno, No, profe. como me muevo, no se vaya a fallar aquí mi internet. Bueno, entonces les comento que los niveles lógicos, el 1 y el 0, pues tienen un rango de voltaje. Aquí tengo el 1 lógico que está en un rango del nivel y el 0 lógico que está en otro rango del nivel. Cuando hablamos de los pulsos, son variaciones de voltaje o de corriente y duran un tiempo. Ese tiempo se le llama ancho de pulso o duración del pulso. Y después de un tiempo ese pulso se puede repetir y eso se le llama periodo. Si se repite los mismos periodos, pues se dice que es un pulso periódico, ¿verdad? Un pulso tiene un flanco de subida y un flanco de bajada. Los niveles lógicos 1 y 0 son niveles de voltaje. Para cada familia cambia el rango. Por ejemplo, si nosotros trabajamos con Arduino, el 1 lógico está entre 3.5 y 5 volts y el 0 lógico está entre 0 y 2.5. Si, por ejemplo, estamos trabajando con el Raspberry, ese trabaja con 3 volts, 3.3 de alimentación, entonces el 2.3 al 3.3 es el 1 lógico y del 0 volts a 1.65 es el 0 lógico. ¿Sí entienden cuál es la idea, verdad? Que esos unos y ceros no son iguales si cambiamos de familia. Bueno, esos pues son los micros, las tarjetas ahí. Como los pulsos son variaciones de voltaje o de corriente en el tiempo, se definen algunas características de este pulso. Aquí tenemos un dibujito de un pulso que tiene su transitorio, su estado transitorio y luego viene su estado permanente. Luego de bajada viene igual su estado transitorio y después su estado permanente, ¿verdad? Que sería como que ya viene por aquí. Ya que está en su estado permanente arriba, ese es el 100%, y cuando está en su estado permanente abajo es el 0%. Por lo tanto, el ancho del pulso se toma del 50% de subida al 50% de bajada, y esto se le llama D o duración o ancho del pulso. Del 10% al 90% se le llama tiempo de subida o tiempo de elevación o el T-rise. Y el tiempo de bajada es del 90% al 10%, se llama tiempo de bajada, tiempo de descenso, tiempo de recuperación, todo esto es lo mismo. Cuando nosotros aplicamos un pulso cuadrado a un circuito, en este caso pues es un circuito muy sencillo, es un filtrito o un circuito RC, se va a deformar el pulso a la salida. Entonces, si por ejemplo en este caso la salida es el capacitor, entonces cuando venga la carga del capacitor, cuando cambie el voltaje de entrada, no se hace directamente instantáneamente, sino se hace en forma exponencial. ¿Y saben por qué es exponencial, verdad? Por la corriente de carga del capacitor. Como la corriente no es constante, pues entonces sigue una reglita exponencial. Entonces se va a cargar, cuando sea cero, que sería equivalente a cortocircuitar esto, se descarga por la misma R, este capacitor. Entonces la tau de carga y la tau de descarga, como la tau de descarga es la misma, los tiempos de subida y el tiempo de bajada son iguales. Para este circuito pasivo son iguales, pero ya en un circuito activo, las componentes capacitivas y resistivas cambian porque puede pasar por algunos diodos, transistores, y entonces si están directamente o inversamente, pues cambia la capacidad equivalente de un circuito, ¿verdad? Y esta R. Y la R de entrada, pues también podría cambiar. Por lo tanto, en un circuito activo, el tiempo de subida no es igual al tiempo de bajada. En porque está muy sencillito, es igual. Si nosotros vemos qué pasa en la resistencia, vemos que pasa lo contrario, ¿verdad? En el momento en que esto se empieza a cargar el capacitor, aparece
todo el voltaje en la resistencia, y cuando vas cargando el capacitor, el voltaje en la resistencia va disminuyendo. Por lo tanto, aquí aparece una espiga de subida cuando se carga y una espiga de bajada cuando se descarga. ¿Por qué aparece aquí una espiga negativa? ¿Alguien sabe por qué aparece una espiga negativa ahí? No, pero Cuando se carga el capacitor, que aplico un más B aquí, se carga el capacitor más menos, y entonces, inicialmente si está en cero, todo el voltaje del capacitor aparece aquí, entonces aparece más menos. Cuando se empieza a cargarse más menos, más, y por lo tanto cuando se cortocircuita cuando es cero, aparece, aquí era más menos, y cuando se cortocircuita acá, aparece el más aquí y el menos del otro lado, o sea, cambia la polaridad. Por eso es que cuando se está cargando el capacitor, se ve toda la espiga acá, porque es positivo o negativo. Pero cuando se cortocircuita, se ve al revés el voltaje, ahora es positivo y negativo de este lado. Entonces la espiga se va a ver al revés. Si nosotros lo vemos como que la suma de este voltaje más este voltaje debe ser la entrada, pues se ve que lo que falta aquí es lo que debe de estar de este lado, ¿verdad? Para que sea cuadrado. Y cuando se está descargando aquí, lo que está viendo en realidad es el voltaje del capacitor, pero le cambió el signo, entonces por eso se ve positivo, y del otro lado pues se ve que cambió el signo de la resistencia para que a la salida pues nos dé el resultado de cero. ¿Sí le entendieron? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? No, profe. Bueno, entonces ahí vamos. Entonces, estamos en el dominio del tiempo, que la ecuación general de carga de un capacitor en forma exponencial es esta. Este es el voltaje del capacitor, este es el voltaje al cual tiende, este es el voltaje inicial, y esta es la exponencial de menos T entre la constante de cargas, que es la tau, que es RC, son las del circuito. Esa es la ecuación general de carga y descarga. Entonces, ¿qué es electrónica digital? Es la electrónica que trabaja con dos niveles lógicos, que es el 1 y el 0. ¿Cuáles son los niveles lógicos? Pues el 1 y el 0, que corresponden a una cierta cantidad de voltaje. Cuando se dice que es lógica positiva es porque el 1 en voltaje es más positivo que el 0. Cuando se dice que es lógica negativa es porque el 1 es más negativo que el 0. ¿Cuándo puede ser negativo esto? Por ejemplo, si yo hago una compuertita con transistorcitos, si pongo una fuente positiva, entonces tengo que utilizar transistores NPN, pero si le invierto la fuente y ahora es negativa, tengo que usarlo con transistores PNP, y cambia la lógica, entonces la lógica va a ser lógica negativa. Aquí lo importante es el concepto, porque casi siempre trabajamos con lógica positiva. Es una familia lógica. Son los componentes que conforman a un circuito lógico. Por ejemplo, aquí tenemos dos compuertas. Una compuerta con transistores. Esta es una lógica transistor-transistor. Entramos por transistor y salimos por transistor. Entonces es una TTL. Y aquí es una lógica CMOS, porque utilizamos MOS tipo P y MOS tipo N. Entonces es una metal óxido semiconductor complementario. Esa es la lógica de esta familia, de la familia lógica. ¿Qué es un circuito lógico? Pues es un circuito que puede hacer una función representada matemáticamente con el lenguaje de álgebra booleana. Por ejemplo, aquí está diciendo que la salida es igual a punto B, o sea, A y B. A y B. Es un pulso eléctrico, pues es una variación de voltaje o de corriente con respecto al tiempo. Esa variación puede ser cuadrada, puede ser sinusoidal, puede ser diente de sierra, ¿verdad? Puede ser rampa, siempre y cuando tengamos esta señal que se repita después de un tiempo, y ese es un pulso eléctrico.
nosotros casi siempre vamos a utilizar los cuadrados, aunque estrictamente no existe una cuadrada ideal, pero bueno. Aquí tengo un pulso cuadrado con sus transientes aquí, y luego viene el nivel bajo, y aquí siguen sus transitorios de la bajada, ¿no? Aquí tengo el 100%, donde esto ya está la parte que no está cambiando, de la amplitud, y acá tengo el 0. Del 50 al 50% es la duración del pulso, el tiempo de formación del 10 al 90, y el tiempo de bajada del 90 al 10. La duración del pulso puede cambiar, ¿verdad? Y se toma que cuánto es su periodo, porque tengo este pulso y aquí se vuelve a repetir. Aquí tengo este pulso y acá se vuelve a repetir. Podría ser la duración del pulso el mismo, pero no la misma repetitividad, ¿verdad? A lo mejor este pulsito se repite muchas veces aquí pegadito o se tarda mucho en volver a aparecer. Y esto se le llama el periodo o la periodicidad. La razón de repetición de pulso pues, es el inverso del periodo. El porciento de ciclo útil de utilización es la relación de la duración del pulso con el periodo y se multiplica por 100 para que quede en porcentaje. Por ejemplo, si yo tuviera que la duración del pulso es la mitad del periodo, tendría que sería D es igual a T entre 2. Entonces sería D entre 2, ¿verdad? Entonces sería D entre 2D, y esto me daría la mitad, el 50%, es 0.5%. Eso me está diciendo que la duración del pulso se vuelve a repetir en otro tiempo de la misma duración del pulso. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Preguntas? Más bien estamos hablando de definiciones, pero también hay que interpretar el concepto. Es importante el concepto. Hasta aquí, preguntas, dudas. No, todo bien, profe. Todo bien. Bueno, miren, si yo midiera con un multímetro en corriente directa, un multímetro en corriente directa lo que está midiendo es el voltaje promedio. Si este pulso fuera de 5 volts de amplitud, ¿qué voltaje promedio mediría si tengo el 50% de ciclo útil? Voy a regresar a mi escrito. A ver, váyanle pensando. A ver, ¿qué pasó? ¿Ya le pensaron? 2.5, profe. Sí, está bien. Es la mitad, ¿verdad? Entonces, se fijan que es el porciento de ciclo útil, el promedio de potencia, o sea, la potencia. Si yo tengo aquí que es la mitad, la D con respecto a la T, lo que mido en promedio sería el 50% de la potencia que podría utilizar. Hablando de potencia, la corriente que le pudiera yo sacar en general, ¿no? O sea, si yo tuviera el 100% de ciclo útil, quiere decir que tendría una señal continua, ¿verdad? Continua. ¿Sí está claro? O sea que si yo mido con mi multímetro en corriente directa, pues estoy midiendo el voltaje promedio. ¿Qué pasaría si yo tengo pulsos de 5 volts y mido 1 volt? ¿Cuál es el porciento de ciclo útil? ¿20? No, es 1/5. Si mido 1 volt, si mido 1 volt, .5. ¿cuánto? 0.5 volt.
0.5 volt serían, si mido 1 volt, Serían 0.2, ¿no? pero en por ciento es 0.2%. 20%. 20%, muy bien. Tendría el 20% de ciclo útil. ¿Sí le entendieron cómo está? O sea que yo podría, nada más midiendo con mi multímetro, más o menos aproximadamente saber qué por ciento de ciclo útil tengo. ¿Sí le entendieron cómo está? O sea, como que es nada más pensar qué es lo que está haciendo la formulita, ¿verdad? No es nada más usar la fórmula, sino decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo está la cosa de la relación, verdad? Muy bien, el 20% de ciclo útil, si yo midiera 1 volt con una señal de 5 volts. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, todo eso es el concepto y más bien como que el razonamiento. Entonces, si yo pongo este circuito RC, aplico una señal cuadrada, pues me la va a distorsionar. Puede ser aquí un circuito, un sistemita, pero ahorita lo voy a hacer nada más con el más facilito, que es una RC. Ya habíamos visto que va a dar una onda, una señal exponencial, ¿verdad? Para arriba y para cuando se carga y cuando se descarga, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a dar en la resistencia? En la resistencia lo que va a dar es estas espigas, ¿verdad? Una espiga para acá y una espiga para acá. Las dos igualitas porque es pasivo. Bueno, ¿qué pasa si esta señal cuadrada yo la integro? ¿Qué me va a dar si saco la integral de esa señal? Si se acuerdan, si yo integro una señal de este tipo, cuando integre la señal, cuando cambia de subida, me da una pendiente positiva. Y cuando la señal va para abajo, da una pendiente negativa. Entonces, ¿qué señal tengo a la salida? Si la integro, esta señal cuadrada, me daría a la salida una señal que Diente de sierra. no, no porque las pendientes son iguales. El diente de Negativa. sierra, ¿una qué? Este flanco de subida me da una pendiente y este flanco de bajada me da la otra pendiente negativa. Una función inyectiva. ¿Una función qué? Inyectiva, ¿no? ¿Por qué inyectiva? ¿A qué le llamas inyectiva? Pues como si fuera un triángulo, sí, un triángulo. Ándale, está bien, porque no entendiste tu palabra. Da una señal triangular aquí. Como las constantes de carga y descarga es igual porque es la RC, la pendiente positiva y la pendiente negativa son iguales. Entonces me da una triangular. Bueno, si yo utilizo pues se parece esto a un triángulo, más o menos. Y entonces por eso le llaman un integrador. Si yo a la misma señal ahora le cambio las componentes, y yo derivo esta señal, ¿qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me da si la derivo? ¿Cuál es la derivada de esta función escalón? ¿Un impulso? Un impulso, muy bien. Cuando sube, un impulso positivo, una función impulso, y cuando baja, un impulso negativo. Entonces, por eso se le llama a este circuito, esta configuración, un derivador. ¿Sí ven cómo está? Entonces, en el dominio del tiempo, este es un integrador,
Y esta es la función inversa del integrador, un derivador. Para que fuera exactamente algo muy bueno aquí de una triangular, lo que necesitamos es nada más dejar un tiempo pequeñito y que luego baje, para que esta partecita sí es muy lineal, después ya se hace muy curva. Pero si yo tomo el 10% de la amplitud, esto es muy lineal, tiene como el 95% de linealidad. Entonces, si hago estos tiempos pequeñitos, aquí esta se va a hacer una triangular pequeñita, pero muy buena. Ya lo meto un amplificador y ya me dio una triangular. ¿Sí entendieron cómo estuvo? Igual aquí, si estas constantes hago que deje pasar nada más las altas frecuencias, pues entonces este tiempecito se va haciendo cortito, y entonces voy a tener una señal de impulso bien delgadita. ¿Preguntas hasta ahí? Esto de aquí es el dominio del tiempo. ¿Qué pasaría en el dominio de la frecuencia? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Hasta ahorita no, profe. ¿Alguien quiere entrar? Déjenme ver. Bueno. No hay problema que me pregunten, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa en el dominio de la frecuencia? Si tengo este circuito, saco mi función de transferencia, que es sacar el divisor de voltaje, ¿verdad? ¿Cuánto vale voltaje de salida? Pues voltaje de entrada por la reactancia capacitiva entre la R más la reactancia capacitiva. Luego voltaje de entrada se pasa acá dividiendo y me quedó la función de transferencia de voltaje, la voltaje de salida entre voltaje de entrada. Esta es la ecuación de transferencia. ¿Y vamos bien hasta ahí? La reactancia capacitiva es 1 en SC, 1 en SC. Acuérdense que S es igual a J omega, ¿verdad? Está en radianes. Y entonces a la función, ya puse aquí la reactancia capacitiva, ¿sí? Multiplico todo por SC, entonces me queda SCR, SCR entre SCR me da 1, y me queda un 1 solito aquí. Ahora, tengo que dar S más algo, porque con el S más algo que está aquí, ese es el polo. En estas funciones de transferencia, lo que tenga arriba son ceros, y lo que tenga abajo son polos. Los polos, es que eso es de control, no sé si ya están viendo algo de control. Los ceros son pendientes así, y los polos son pendientes así. La combinación de diferentes ceros, y polos, me va a dar cómo va a responder en frecuencia mi circuito. En este caso es muy sencillito y nada más tengo un polo. Como tengo un polo, pues me va a dar una rayita así. ¿Por qué empieza aquí con voltaje de entrada y de salida igual a 1? Porque para cero frecuencia, ¿cuánto vale la reactancia capacitiva? Para cero frecuencia, ¿cuánto vale la reactancia capacitiva? ¿Cuánto vale la reactancia capacitiva para frecuencia cero? Pero no. ¿Cuánto vale la reactancia capacitiva? Miren, la reactancia capacitiva es 1 en SC. Si S es 0, ¿cuánto vale la reactancia? Si esto es 0. 0, no, está al revés. ¿Infinito? 1. No, 1 entre 0, ¿cuánto da? Es indefinido. Infinito. O sea que 1 entre algo, algo entre 0 me da infinito. El inverso del 0 es el infinito. Entonces, la reactancia capacitiva a cero frecuencia es infinita. ¿Qué quiere decir esto de infinito? Pues que está abierto a cero frecuencia. ¿Cuánto vale el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada?
pues no se cae, ¿verdad? Es el mismo. Si este está abierto, pues el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada. Si el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada, entonces me queda una ganancia, una función de transferencia igual a 1. Entonces, si esto fuera 0, aquí es 1, que le llaman normalizado. A partir de ahí, si aumento la frecuencia, la reactancia capacitiva va a empezar a disminuir, ya no es infinito, y por lo tanto, pues es un divisor, ¿verdad? Cuando esta va disminuyendo su reactancia capacitiva, el voltaje de salida se va haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño. Eso se ve aquí en esta gráfica de Bode, ¿verdad? Aumento la frecuencia y va disminuyendo. Se puede hacer logarítmica o lineal, pero bueno, se ve que va disminuyendo. Entonces, si encuentro la forma S más P, encontré el polo. 1 en RC es igual a omega, y omega es igual a 2πf. Por lo tanto, la frecuencia de aquí, en Hertz, es igual a 1 sobre 2πRC. 1 sobre 2πRC. Con el valor de R y con el valor de C, pues ya tengo cuánto vale la frecuencia. Es la frecuencia de corte a altas de este filtro pasabajas. O sea que este circuito es un filtro pasabajas y su frecuencia de corte está en 1 sobre 2πRC. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Qué pasa si yo le pongo al revés los componentes? Ahora pongo el capacitor aquí y la resistencia de este lado. La reactancia capacitiva es 1 en SC, ¿verdad? ¿Cuánto vale el voltaje de salida? Pues es el divisor, es R entre la suma de esto más esto, que es R más 1 en SC. Multiplico por SC aquí y acá, para que aquí me quede un 1, ¿verdad? Luego divido entre CR para que me quede S más P. Entonces divido entre CR, se va a las CRs, y aquí me queda 1 entre RC. Ahí está el polo, pero también tengo un 0 en el origen. Aquí tengo un polo, pero está en esta frecuencia, en la frecuencia angular. Si 1 en RC es omega y omega es igual a 2πf, me dice que altas es igual a 1 sobre 2πr. Si se fijan, es la misma, el cálculo, nada más que ahora al revés. Esta deja pasar las altas, así como está, y de aquí deja pasar las bajas a la misma frecuencia, porque puse los mismos componentes, nada más cambiados. ¿Sí está claro? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó? El polo, el 0 en el origen es esto que está aquí, y luego el polo que venía por aquí así, me dio como resultado esta parte así. Y este es el bode de este filtro pasa altas. Ese sería el bode del filtro pasa altas. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay preguntas? Bueno. Entonces ya viene la tarea. ¿La tarea cuál es? Hay que usar un simulador, puede ser en Multisim, que es el más facilito. Aquí tengo los valores de R y de C. Para estos valores, calculen de una vez ahorita cuál es la frecuencia de corte. Es 1 sobre 2πRC. A ver cuánto les da. ¿0.15? Punto 15. ¿Cuánto les da? Punto 15. Hertz. Punto 15. A mí me da 159. Ah, perfecto. Esa es la frecuencia de corte de este filtro. Es un filtro pasabajas, ¿verdad?
Entonces, lo que van a hacer es conectarle aquí un generador de funciones y de este lado un osciloscopio. Si aquí le pongo, por ejemplo, 10 volts pico a pico, de pico a pico, a la frecuencia 0, la señal de salida ¿de qué tamaño va a ser? A frecuencia 0. Va a ser la misma, ¿no? Perfecto, es la misma. Si empiezo a aumentar la frecuencia, va a disminuir la amplitud. Este polo que calculamos aquí, es cuando baja 3 dB. Y cuando baja 3 dB es el punto 77 de la señal. O sea, el 70%. Quiere decir que si yo aquí tengo 10 volts pico a pico de entrada, le empiezo a subir la frecuencia hasta que la salida llegue a 7 volts pico a pico. Cuando llega a 7 volts pico a pico, veo qué frecuencia tiene mi generador, y esa frecuencia es el polo, o sea, la frecuencia de corte, y debe ser, ¿qué? 159 Hz, que es la que ustedes calculan. ¿Sí está claro? O sea, van a mover su generadorcito hasta que baje 3 dB, es el punto 77. Ahora, ya quitan su osciloscopio y ponen el graficador Bode. Ese está en los instrumentos, dice ahí, graficador Bode. Conectan el graficador Bode. Ese graficador, por aquí tengo una figurita del graficador Bode. Esta. Sí lo ven, ¿verdad? Conectan su graficador Bode y tiene un punto común, que es el menos y el menos. El más de la entrada lo ponen aquí, el más de la salida la ponen acá. Entonces, aquí se pone un generador de funciones, pero en realidad el que va a variar la frecuencia es el Bode, el graficador. Aquí le van a poner cómo quieren que lo haga, logarítmico o lineal, el barrido. Ustedes pónganle de preferencia logarítmico y van a poner el barrido hasta dónde van a llegar. Si se fijan, estos valores no son lo que ustedes tienen. Aquí con estos valores es de 1.59 kilohertz. Ustedes les va a dar 1.59 kilohertz, es lo que dio con estos valores. A ustedes les va a dar 159.7 hertz. Es para que no copien exactamente eso, ¿verdad? Ustedes lo van a hacer. Y entonces con su cursor, mueven el cursor, y entonces donde vean que tengan menos 3 dB, ven qué frecuencia es, y esta frecuencia pues es la que calcularon. ¿Sí está claro? ¿Qué es lo que nos debe de cambiar, profe? Perdón. A ver, ya no te entendí, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que nos va a cambiar a nosotros? O sea, lo que va a ser diferente. Ustedes en su multisim van a hacer esto. Van a conectar el Bode aquí, el graficador Bode, y van a ver el graficador aquí. Sale la pantallita. Con este van a decirle de dónde a dónde va a barrer. Aquí en este caso dice que de 10 Hz a 500 kHz. Está muy grandota el barrido. Yo lo hubiera puesto menos para que se vea bien esta figurita, ¿verdad? Y que se vea logarítmica. Aquí también pusieron logarítmico aquí. Si lo hubieran puesto lineal, se ve la raya. Se ve una raya. Luego mueven el cursor, este cursor, y entonces empiezan a mover estos que están aquí. Este cursorcito está diciendo que a donde se atenúa menos 3 dB, ese es el polo. Y el polo que está aquí debe ser casi el polo que ustedes calcularon. Este es en este caso particular el calculado. Aquí está ok, profe. Esta es una tarea. Ok, profe, gracias. ¿Sí ven? No sé si les sirva,
pues les mando esta imagen. O ustedes le buscan. O sáquenle un print screen a ellos para más rápido, ¿no? Ya le sacaron un print screen y lo guardan por ahí, ¿no? Sí, profe. ¿Ya está? Bueno, para que no empiecen desde cero y vean cómo conectarse y luego cómo va a salir el graficador Bode. Este graficador creo que es de las versiones antiguas, ahora los graficadores de las versiones nuevas cambian un poquito, pero en principio es lo mismo. Cuando ustedes mueven el cursor, como ando en tiempo, tengo 10 minutitos. Cuando mueven el cursor, lo que hace el graficador es hacer punto a punto el cálculo y ese puntito lo va poniendo en el color rojo que está ahí. Si ustedes le mueven el set, pueden hacer que los puntos sean más pequeñitos, porque ahí creo que está de 100 puntos. Entonces le pueden poner máximo 1000 puntos, y entonces están más pegaditos, y entonces cada vez que mueven, la variación es más pequeñita, y se va a acercar más a los menos 3 dB. Si fijan, exactamente no da menos 3 dB, porque va brincando, porque lo hace a punto, no es continuo. ¿Sí me entendieron? Entonces, Sí. esa es la tarea, que ustedes hagan con su simulador, con el graficador Bode que les dé los 159.7 Hz, y con el osciloscopio, pues que también variando la frecuencia aquí, vean cuando baja a 7 volts, porque es el 70% de la entrada, que vean qué frecuencia tiene el generador, y esa también va a ser la de 159.7 Hz. ¿Sí está clara la tarea? Bien, esta tarea va a ser para entregarla a máximo hasta dentro de una semana, pero yo sé que va a haber muchas dudas y preguntas, así que el martes, si hay dudas o si alguien ya lo hizo, pues que lo explique a todos, ¿verdad? Para que nos platique todo qué es lo que tuvo de problemas para resolverlo si lo hizo bien. Si está claro, traten de resolverlo, que tenemos muchos días, pero pues máximo una semanita, ¿no? Para que todos me lo envíen y todos practiquen el multisim. ¿Sí estamos en eso? Sí, Sí, profe. profe. Hasta ahí le vamos a dejar. Sí, profe. Entonces, ya le sacaron su print screen a esto, ¿verdad? Ya para borrarlo. Sí, ya, Ya, profe. Bueno, al otro grupo se me pasó, pues no les di esto, entonces a ver si les cuesta más trabajo. Pero bueno, la idea es que cada quien le practique y entre ustedes se platiquen cómo lo van resolviendo, pero sí se puede resolver. La idea de esto es que coincidan los cálculos teóricos con lo que da el simulador, más o menos, ¿verdad? Y si fuéramos al laboratorio, que diera lo mismo. Esa es la idea es general, pero bueno, hasta ahí vamos. Pues ya voy a quitar esto. Me voy a dejar de compartir. Es que ya estamos acá. Ahora ya estoy aquí. Y ya estoy acá. Perfecto, ya pasé lista. Bueno, pues no, si no hay muchas dudas, pues nos veríamos el próximo martes. ¿Sí? Bueno, Sí, profe. Gracias, profe. Van a salir Hasta luego, profe. Buen fin de semana. Cuídense mucho, que estén muy bien, feliz fin de semana también. Hasta luego, profesor. Igualmente, profesor, cuídense. Ahora. Estén muy bien, gracias, cuídense. Hasta luego. Hasta luego.